Hola de nuevo, yo soy Andrés Ardila, bienvenidos a otro video de la Native School y hoy vamos a ver cómo crear las pantallas de nuestra aplicación, qué son componentes en una aplicación y cómo trabajar con ellos en Native. Vamos a continuar entonces creando nuestra app de recetas. En la clase pasada, Stephanie les enseñó cómo crear tipos de contenido y agregar contenidos a un nuevo tipo de contenido. También les enseñó cómo crear menús. Si de pronto llegaron a este video y no han visto esa clase, pueden hacer clic aquí, se las dejo arriba, para que puedan ver esa clase antes y continuar con esta. Entonces vamos a ver qué son pantallas en una aplicación y en Native y qué son componentes. Vamos a iniciar con pantallas. Las pantallas en las aplicaciones de Native son cada sección que tiene la aplicación. Entonces, como podemos ver acá en la lista, tenemos un home, tenemos una pantalla que se llama gracias por responder, tenemos una de formularios, una de encuestas y como nos indica también la UI de Native, vemos que estas pantallas están adentro de estas pantallas grandes, quiere decir que son hijas de esta pantalla, es decir, planes, que es un tipo de contenido, tiene la pantalla plan nutricional y plan de entrenamiento. Y recetas, que es otro tipo de contenido, tiene sus pantallas hijas que son pancakes de banana y tostadas de aguacate. Si vamos a contenido, acá nos damos cuenta de la misma estructura. ¿Cuál es la diferencia entre crear un contenido y crear una pantalla? Cualquier sección de la aplicación, cualquier contenido que uno cree en Native, sea un tipo de contenido, sea un formulario, sea una encuesta, sea un componente de e-commerce, va a quedar agregado como pantalla. La ventaja de los contenidos es que nos permiten generar una estructura de componentes para ese tipo de contenido, es decir, por ejemplo, recetas, si vamos aquí a estudiar los componentes de recetas, a ver a fondo los componentes de recetas, vemos que tiene un título, una imagen, un título que dice ingredientes, los ingredientes, un título que indica la preparación y la preparación para el tipo de contenido de recetas. Si vamos a mirar los planes, por ejemplo, entonces vamos a editar los planes y vemos que esta estructura de componentes es diferente, solo tiene un título, un carrusel de imágenes y un párrafo. Así yo puedo agregar los contenidos distintos y cada uno con sus respectivos componentes. Yo podría hacer lo mismo y agregar una pantalla que se llame plan nutricional y agregar esos componentes. Agregar otra pantalla que se llama plan de entrenamiento y agregar esos componentes, pero tendría que repetir esa acción cada que agregue una pantalla nueva para un plan. Esa acción me la evita los contenidos y los tipos de contenidos. Y ya aquí en la sección de pantallas puedo modificar los componentes de cada pantalla. Entonces, para recapitular, cada que agregamos un contenido o un tipo de contenido, nos va a salir también aquí mismo el tipo como padre y los contenidos como hijos. Y ya les empecé a hablar de componentes. Un componente en una aplicación es cada elemento que ven en la aplicación. Por ejemplo, aquí, si yo pico en el home, esta imagen es un componente, este título es otro, este párrafo es otro, estas imágenes son otros y a su vez este contenedor que tiene los dos contenidos tostadas y pancakes es un componente que a su vez tiene otro componente tarjeta que a su vez tiene un componente imagen que a su vez tiene un componente título. Así se forman las aplicaciones. Todas las aplicaciones que tenemos en nuestro celular están formadas por componentes. Este menú es un componente, el nombre de la aplicación es un componente, el botón de atrás es un componente. Entonces Native nos da la posibilidad de agregar esos componentes de manera dinámica. Vamos a ver acá, vamos por ejemplo a agregar los componentes en la pantalla. Entonces eso mismo es lo que hacemos aquí en contenidos. En la clase pasada, vuelvo y los llevo a la clase pasada, Stephanie les mostró cómo se agrega, cómo se crea un nuevo contenido y cómo se le agregan componentes a ese nuevo tipo de contenido. Ahora vamos a hacer lo mismo con las pantallas y vamos a ver cuántos componentes tenemos por ahora y qué podemos hacer con la mayoría de ellos.
En Native tenemos varios tipos de componentes y se van a seguir agregando con el pasar del tiempo, porque siempre estamos creando componentes nuevos y mejorando nuestra herramienta para que nuestros usuarios puedan cada vez crear apps más completas. Entonces tenemos componentes que son contenedores, contenedores que contienen otros componentes, como el ejemplo del que les hablaba ahora, en el que este es un componente que contiene a su vez estos dos componentes. Entonces tenemos componentes tipo contenedor y tenemos componentes, digamos que normales. Entonces vamos a ver la lista de componentes y les voy a mostrar. Entonces vamos a ver la lista de componentes y les voy a mostrar qué componentes tenemos disponibles. Entonces vamos a modificar, digamos, el home. El home lo podemos modificar aquí en este menú inicio o por pantallas también encontramos la pantalla home. Vamos a darle aquí en el botón editar y nos muestra los componentes que tenemos. Tenemos un componente imagen, un componente título, un componente de texto enriquecido y una galería de contenidos. Aquí está, imagen, título, texto enriquecido y galería de contenidos. Voy a agregar un componente para que veamos qué componentes tenemos disponibles. Entonces tenemos un componente contenido que nos va a mostrar, que es el que les mostré ahora, que nos va a mostrar todos los componentes del contenido que seleccionemos. Tenemos un componente galería de contenidos que es este mismo de abajo. Ahora vamos a agregar uno para ver cómo funciona. Entonces estos dos primeros son componentes contenedores. Tenemos un componente de título, tenemos un componente de párrafo, estos son componentes clásicos normales. Tenemos un componente de texto enriquecido, que es el que nos encontramos cuando vamos a agregar una receta, que nos permite escribir una receta, ponerle que ordene una lista con números o con viñetas, etc. Tenemos un componente imagen, el clásico componente para subir imagen, un componente de carrusel de imágenes, que es el que estamos viendo acá en el home, un componente de galería de imágenes, un componente de lista de archivos. Este componente es muy interesante porque aquí, digamos, si ustedes quieren subir archivos en PDF, manuales o archivos que quieran que los usuarios de su app descarguen, lo pueden hacer muy fácil con esta lista de archivos. Los invito a que en su app agreguen el componente de lista de archivos y agreguen los archivos y me dejen saber en la caja de comentarios cómo les parece la funcionalidad de ese componente. Tenemos este otro componente que es fecha y hora actual, simplemente nos muestra la fecha y la hora de formularios. En nuestra siguiente clase vamos a ver formularios, creación de formularios, que es un módulo muy potente y que le va a dar mucha funcionalidad a tu aplicación y mucha interacción con tus usuarios. Tenemos el listado de formularios, tenemos resultados del formulario. Todos estos componentes son súper interesantes y los vamos a ver a fondo en la clase de la semana entrante. Tenemos un QR de certificado de examen. Sí, efectivamente podemos crear exámenes, es decir, que vamos a poder crear nuestra propia academia online, por ejemplo, en Native. También nos puedes dejar saber en los comentarios si has pensado crear una academia online y si te gustaría que subiéramos una serie de videos explicando cómo hacerlo en Native. Tenemos un componente de geotag, componente botón. Este botón es simplemente un botón de la aplicación que nos puede mandar a un link externo o a una sección interna de la aplicación. Un componente que es contenedor de menús, ya vamos a ver algunos de estos más a fondo. Un componente de compartir por email, de login de usuario para invitar a nuestros usuarios a loguearse si no lo pedimos en el inicio, si queremos que los usuarios entren libremente a nuestra aplicación, pero queremos restringir algunas partes, entonces en esos sitios donde está restringido les podemos mostrar el componente de login para que se logueen. Y el componente de usuario logueado, que ya es la información del usuario que está logueado en la aplicación. Esa es la lista de componentes que tenemos disponibles en Native. Entonces ya vamos a ver cómo podemos trabajar con ellos. Ya en la clase pasada vieron cómo trabajar con ellos en los tipos de contenido. Ahora les voy a mostrar cómo podemos trabajar con ellos para crear pantallas nuevas
que son únicas y personalizadas y que no requieren ser un tipo de contenido completo, y cómo podemos complementar ciertos contenidos puntuales con estos componentes. Entonces vamos a personalizar la pantalla de planes, por ejemplo. Para yo poder ver cuál es la pantalla, por si de pronto no tengo el menú accesible acá en la aplicación, le puedo dar acá en el icono del ojito y ahí me va a mostrar, me va a llevar a esa pantalla. Entonces le doy clic en el icono y ahí nos lleva a planes, la pantalla planes. La pantalla planes, volvemos a ver los componentes que tiene esta pantalla, y tiene un componente que es la galería de contenidos. Ahí está la galería de contenidos de los planes. Entonces yo aquí le puedo agregar un componente nuevo. Digamos que quiero resaltar estos planes de alguna forma, o quiero mostrar algún contenido debajo de ya la lista de planes que tengo. Entonces le doy a agregar componente, voy a seleccionar el componente, voy a mostrar un contenido. Entonces voy a seleccionar este componente de contenido, le doy guardar, él ahí me crea el componente, obviamente lo va a dejar en blanco porque no lo he configurado. Lo puedo arrastrar debajo del componente de planes, de galería de contenidos, que nos muestra los planes. Le doy en editar y aquí selecciono qué contenido quiero que me muestre ese componente. Entonces digamos que yo quisiera resaltar el plan de entrenamiento. Es un plan que tengo en promoción, es un plan que quiero que me compren más, entonces que cuando entren a planes me muestre la lista de planes, pero que también me muestre de una vez ese plan de entrenamiento que digamos que es como mi plan estrella, mi plan preferido. Entonces selecciono plan de entrenamiento y así de fácil ya me modificó la pantalla de planes y me está mostrando la galería de contenido que ya estaba y un componente adicional que en este caso es el plan de entrenamiento. De las pantallas que están acá, ahora vamos a crear una pantalla personalizada, porque resulta que no vamos a crear ni un plan, ni un formulario, ni una receta. Ya tenemos el home, entonces queremos crear una pantalla nueva, una pantalla que no existe, pero que no es ningún contenido, no cuenta con una estructura de contenido específica. Entonces aquí vamos a crear nuestra pantalla. A esa pantalla le podemos decir una pantalla en la que vamos a invitar a nuestros usuarios a llenar una encuesta. Entonces vamos a poner esa pantalla, encuesta. Ponemos el nombre de la pantalla, guardamos y ya tenemos aquí creada nuestra pantalla encuesta. Entonces le vamos a dar editar y ahí obviamente pues no hay componentes. Nosotros ya internamente creamos un formulario, entonces en la siguiente clase, como les había dicho, vamos a ver el módulo de formularios, entonces vamos a dejar de una vez acá el formulario de encuesta y vamos la siguiente clase a modificarlo. Entonces vamos aquí a crear, vamos a seleccionar el componente, aquí podemos buscar también contenedor de formularios, guardamos. Aquí nos dice que debemos configurar el contenedor de formularios, entonces aquí nos muestra los formularios que tenemos, seleccionamos el formulario de encuesta, él nos trae automáticamente la configuración por defecto de ese formulario y se la podemos cambiar aquí en la configuración del componente. Guardamos y ya tenemos nuestro componente de encuesta en la pantalla. Pero tal vez no le dice mucho a nuestro usuario esto. Él va a entrar a la encuesta, pero digamos que aquí no el usuario. Entonces podemos agregarle un título. Entonces le vamos a poner al título, queremos conocerte mejor, para que el usuario entienda que queremos mejorar nuestro servicio por medio de una encuesta. Entonces vamos a centrarlo, esto ya lo vimos en el primer video también, que lo pueden ver, se los dejo aquí. En el primer video creamos la aplicación completamente desde cero. Perfecto. Entonces ya tenemos una pantalla que no existía, que no es ningún contenido específico,
pero que igual la necesitábamos en nuestra aplicación. Entonces vamos a agregarle también un componente de imagen. Podemos agregarle un componente de imagen que salga después del formulario. Vamos a agregarlo acá. Imagen. Vamos a editar el componente. Aquí buscamos de nuestra galería que ya teníamos y podemos poner, por ejemplo, el loguito, nuestro logo. Y perfecto. Tenemos entonces una pantalla nueva con un título, una encuesta que nos va a ayudar a mejorar nuestro servicio a nuestros usuarios y una imagen debajo. Así, en pasos muy sencillos pudimos crear una pantalla nueva para nuestra aplicación completamente personalizada. Entonces aquí ya nos quedó la pantalla creada, nos quedó la encuesta, nos quedó el título y nos quedó la imagen que le seleccionamos. Perfecto. Y así entonces podemos crear pantallas nuevas, modificar pantallas existentes, agregarle componentes a los contenidos o a los tipos de contenidos sin afectar toda la estructura de ese tipo de contenido, sino solo agregando algo específico a cada contenido que yo quiera, como lo hicimos acá en planes, por ejemplo, que le agregamos solo a planes y le dejamos resaltado el tipo de contenido plan de entretenimiento. Aquí podría ir también al plan nutricional, por ejemplo, y agregarle una imagen arriba, un botón de promoción, etcétera. Vamos a crear un último componente para que quede un poco más clara la funcionalidad que tienen los componentes. Creamos una encuesta, pero el usuario no tiene cómo llegar a ella, ¿cierto? No le vamos a crear un menú acá porque no vale la pena, no va a ser algo permanente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un botón en el home que nos lleve a la encuesta. Entonces vamos a agregar un componente, buscamos el componente botón, agregamos el botón y ya tenemos aquí el botón listo. Aquí cambiamos el texto que va al botón, entonces vamos a ponerle queremos conocerte mejor y el botón va a ir a la pantalla que creamos que se llama encuesta. Acá nos sale toda la lista de pantallas que tenemos creada en nuestra aplicación. Entonces vamos a darle que nos lleve a encuesta y podemos seleccionar un icono, subir un icono que tengamos, una imagen que tengamos guardada en nuestro computador o seleccionar un icono de la galería de iconos, pero en este caso vamos a dejarlo así sin icono. Y listo, ya tenemos el botón creado en el home. Cuando el usuario haga clic en el botón, nos va a mandar a la encuesta. Así de fácil se crean componentes, se agregan componentes y se crean pantallas en las aplicaciones que hagamos en Native. Por favor, entra a Native, no tengas miedo de entrar y probar, crea componentes, crea pantallas, etcétera. Explora la herramienta para que te des cuenta de todas las posibilidades que tienes para crear una aplicación. Igual, en caso de que te sientas perdido, que sientas que necesitas ayuda, simplemente tienes que dar clic aquí y ahí estamos listos para ayudarte en cualquier momento. Perfecto. Ya sabes crear pantallas y componentes en tu aplicación. Te invito a que nos compartas el URL de tu app en los comentarios. Suscríbete al canal y nos vemos en la siguiente clase.